Pues bienvenidos una vez más al canal. Estoy súper contenta porque al fin les traigo la segunda parte de un video que estuve grabando hace muchísimo tiempo y que he de decir gustó cantidad porque tiene cantidad de vistas y cantidad de comentarios. Es un video que no hice sola, un video que hice con una amiga que evidentemente traigo en la segunda parte y es Glenda Gama, que recuerden tiene un canal de YouTube, y ese video que estuvimos haciendo hace muchísimo tiempo era de cosas que están prohibidas en España, penalizadas, y que luego en Cuba pues son normalizadas y todo muy relajoso. Tienen que ver ese video porque la verdad quedó muy interesante. Ya digo, a ustedes les gustó muchísimo, se lo voy a estar dejando tagueado por aquí arriba o en la descripción del video. Y esta vez queremos hacer la viceversa, ¿saben? Serían cosas que están normalizadas o permitidas aquí en España, pero que en Cuba, mi amor, están penalizadas hasta con 10, 15 años de cárcel. Verán todo esto. Es decir, que si los españoles estuvieran viviendo en Cuba, mi amor, y todas las cosas que tú piensas que están permitidas aquí en tu país, pues allá no, estarías preso, déjame decirte. Pero bueno, si quieres enterarte de cuáles son todas esas cosas, las explicaciones, las leyes, porque te lo traemos todo, mi amor, hay una investigación ardua detrás de este video, pues quédate por aquí y no te vayas. Lo primero que vamos a hablar es sobre el consumo de la marihuana. Nosotros pensábamos que aquí en España era legal porque pasas por las calles, sientes el olor, ves a la gente fumando, hay tiendas de cannabis y nosotros lo dábamos en toda España. Exacto, no es solo en Madrid. Y nosotros le dábamos por hecho de que era legal fumar marihuana. Pero hicimos una ardua investigación y estuvimos viendo que resulta ser que en España solo se permite para uso personal y privado solo hasta 100 gramos del consumo y el uso de la marihuana. Luego, si haces lo que es el uso y solo en espacios privados. Lo que nosotros sentimos que la gente está fumando en la calle, eso está penado, ¿sabes? Realmente puedes contener 100 gramos, puedes consumirlo, pero en espacios privados. Entonces, cualquier agente de la ley te puede multar por hacerlo en espacio público. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en Cuba? Yo creo que es así en muchísimos países, no solamente en Cuba, pero bueno, como estamos comparando Cuba y España, pues les vamos a explicar lo que sucede con nuestro país. En Cuba, el consumo de cannabis está totalmente prohibido, tanto para consumo personal como recreativo. Y de hecho, es penalizado con altas multas y con cárcel, seas o no seas cubano. Es decir, turista, que si vas a Cuba, ten en cuenta esto. Ahora mismo nos encontramos en la plaza de Santo Domingo y estamos entrando por una calle que no sé ni cuál es y estamos con Tian también, que está blogueando de atrás. Pero nada, seguimos el paseo y conversando con ustedes de este tema. El segundo punto del que le vamos a hablar es un tema que me interesa muchísimo, que me choca, sobre todo de unos años para acá, por acontecimientos que han ocurrido en nuestro país y que a mí me chocó muchísimo cuando yo llegué aquí y comencé a ver las manifestaciones. Este es el segundo tema. Y es que cuando yo llegué aquí me sorprendió muchísimo cómo en Gran Vía, por ejemplo, en pleno Madrid, habían constantemente manifestaciones, casi siempre por temas de la mujer, temas de la comunidad LGTB, trabajadores, profesores. Yo vi unas de profesores. Exacto, hay muchísimas manifestaciones, es algo que está normalizado aquí y por ley. De hecho, en el artículo 21 de la Constitución se reconoce el derecho de la reunión pacífica y sin armas. Y de hecho, para hacer esto no tienes que pedir autorización previa. Sin embargo, si ya vas a hacer una manifestación, una reunión en espacios públicos que ya va a afectar públicamente el tránsito y tal, pues sí tienes que pedir un permiso y evidentemente casi siempre te lo dan, a no ser que vayas a atentar contra algo y que, ¿sabes?, vaya a ser un problema a la sociedad, ¿no? Pero si no, casi siempre está a tu favor. Algo que me llamó muchísimo la atención a mí es que en estos lugares está la policía, está la autoridad, pero no es para reprimirte, sino que para cuidarte, para que no te ocurra nada durante estas manifestaciones, y eso para nosotros es un choque muy grande. Porque de hecho en nuestro país es totalmente todo lo contrario. Tanto el deber del policía, que en vez de apoyar a esos manifestantes, lo que hace es responder al gobierno y estar en contra de los manifestantes. Y algo súper curioso de esto es que realmente el derecho de manifestación en Cuba sí está jurídicamente permitido. Lo que pasa, y ahí está el vacío legal y la oscuridad de todo esto, es que esas manifestaciones solo pueden responder al Estado. Por ejemplo, esto que hemos visto siempre del 1 de mayo, las marchas de no sé qué. Bueno, son manifestaciones que organiza el Estado
Estado para el Estado. No es que tú como organización quieras exigir derechos o quieras exigir ciertas cosas. Bueno, para lo que se hacen las manifestaciones, incluso pidiendo permiso, nunca serán permitidos. De hecho, un acontecimiento súper importante y súper famoso que ocurrió en Cuba el 11 de julio de 2021 es que de forma totalmente espontánea ocurrió una manifestación en casi todo el país, pacífica, porque no hubo armas por parte del pueblo gritando y pidiendo pues cosas que estaban mal, porque en aquel momento hubo apagones de muchísimos días, empezó a haber muchísimos problemas a raíz del auge de la pandemia. Fue todo esto. De hecho, la policía y el presidente del país dijo en televisión que los comunistas tenían que salir a la calle a defender el país y iban a ir con todas. De hecho, hay imágenes famosas de estos que responden al gobierno con palos y tal, a darle al pueblo, y de hecho hoy en día existen muchísimos presos políticos por esto. Pero bueno, es un tema agobiante, es un tema que te choca muchísimo cuando llegas a un país que es normalizado esto, y bueno, eso es lo que pasa cuando vives bajo una dictadura. Pero nada, seguimos al siguiente punto. Y el tercer punto está muy relacionado con esto que acabamos de hablar, y es el hecho de tener una posición política diferente al gobierno que preside un país. Por ejemplo, en España, evidentemente, pues hay diferentes partidos, hay diferentes posiciones políticas, las personas tienen la libertad total, la libertad de expresión de decir lo que piensa del gobierno que está, la posición política que tiene y tal, bueno, lo que ustedes conocen, pero en Cuba esto no sucede así. De hecho, todos los ciudadanos deben responder políticamente a los intereses del gobierno, tanto si eres trabajador, estudiante, todo lo que sea. Tú no puedes pensar diferente. Bueno, puedes pensarlo, lo que no lo puedes decir, porque evidentemente pues pasa lo que ya dijimos anteriormente, existen presos políticos y bueno, pues todo esto que al final se liga una cosa con la otra. De hecho, por eso existen muchísimos exiliados, muchísimas personas ya presas, como dije, personas que se van del país o de sus trabajos porque no pueden pensar diferente. Y pues nada, aparte de que en Cuba solamente existe un partido, el Partido Comunista de Cuba, y no puede existir otro partido diferente. Nos hemos sentado en unas sillas muy random que vimos aquí. Espero que no nos voten antes que terminemos de comentarle el cuarto punto. Otra de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención, tanto a Clau como a mí, es que aquí es muy común y es permitido usar los teléfonos en el banco, tanto para hablar por teléfono, tanto para chatear, lo que quieras, y no te pasa nada. Sin embargo, en Cuba es todo lo contrario. En Cuba, nada más que te ven con tu teléfono sacándolo, haciendo así, te regañan. Me ha pasado una vez, estaba en un banco que iba a sacar dinero allá en Cuba y me llamaron por teléfono y me botaron del banco. Literalmente me dijeron, tienes que salir y luego entra, porque es por el miedo de que puedan planificar un robo, puedan ver claves de las operaciones. En fin, es totalmente yo no lo entiendo prohibido. porque entonces si es prohibido en Cuba, ¿por qué no es prohibido en todos los bancos? Yo no sé, hay algo ahí raro con respecto a eso, pero es que realmente no te dejan sacar el móvil. Y yo me recuerdo que la primera vez que yo entré a un banco acá en España, yo no saqué el móvil porque yo decía, no puedo sacar el móvil, y me acuerdo que me estaba vibrando porque me estaban chateando, pero yo lo respondo cuando salga. Y en eso entró unos señores mayores, estaban con su teléfono, uno hablando por teléfono, el otro ahí revisando, y yo como, me pasó saqué mi móvil mirando a todo el mundo así, yo como, pues sí que se puede, no entiendo nada, no entiendo qué sucede, no sé si es que aquí es normal que al final tú tienes tus cuentas de banco en el móvil y tienes pues todas las transferencias, las cosas, qué sé yo, pero en Cuba no puedes hacer ni el intento de sacar el móvil, seas extranjero o cubano. Si entras a un banco de Cuba no puedes sacar ningún dispositivo electrónico de ningún tipo, cámara ni te digo, pero bueno, el móvil, que es algo tan común, pues totalmente prohibido. Yo siento que aquí también como que están las cámaras, es muy común. A lo mejor hay más seguridad. Hay más seguridad y no está pendiente una persona como allá en Cuba, que hay un seguridad que está mirando a todo el mundo, que no puede tener su móvil afuera. No sé, yo siento que es más que nada por seguridad, pero es algo que me llamó la atención porque en España sí se puede hacer. Bien, gracias.
¿Ustedes se imaginan estar ilegal en su propio país? Pues en Cuba ocurre así. Pues en Cuba es ilegal residir en otra provincia. Sobre todo esto ocurre en lo que es la capital y en la zona de Varadero. ¿Qué pasa? En otras provincias de Cuba es muy complicado quizás buscar oportunidades de trabajo, crecer económicamente, y siempre existe las personas que quieren mudarse a la capital pues para tener mejores oportunidades de vida, ¿saben? Y bueno, está totalmente prohibido, tienen que estar escondidos todo el tiempo, la policía te puede parar y pedirte documentos, y es que existe una ley que lo penaliza. Pues resulta ser que el decreto ley 217 del 22 de abril de 1997, hace una bola de años, sobre regulaciones migratorias internas para la ciudad de La Habana, establece que los cubanos de otras provincias no pueden residir en La Habana sin documento transitorio, pueden ser incluso detenidos, deportados a sus provincias en un tren. Lo más absurdo del mundo, caballero, ¿cómo? Si ahora yo me quiero mudar para La Habana, no puedo. Y si voy y saben que no soy turista, que no es que me fui un día de paseo a La Habana, me pueden deportar en un tren. No, y ese documento transitorio que dice que necesitas es súper complicado obtenerlo, para que no te creas que puede hacer un trámite y lo tiene. No, es súper complicado tenerlo, y por eso es que se han creado ya poblaciones ilegales en Cuba, que son los llamados llega y pon, que son de esas personas que se mueven de provincia y como no pueden hacer su vida, la tienen que hacer súper escondidos, y se meten en lugares debajo de que no hay ni electricidad ni agua, donde no se mete la todo. policía a investigar nada. Y existen así en La Habana un montón de barrios marginales, prácticamente con tablas, que no tienen ni electricidad ni nada, donde las personas de otra provincia intentan hacer su vida. Sin embargo, en España no ocurre así. Ahora mismo tú, que vivías aquí en Madrid, decidiste mudarte para Málaga. Y no soy ni ciudadana española. Exactamente, lo hiciste sin ningún problema. Ahora yo mañana ya no quiero vivir en Madrid y me quiero mudar para Valencia, por ejemplo, lo puedo hacer y no hay ninguna ley que me lo impida. Evidentemente, solamente tienes que empadronarte si quieres los beneficios de esa ciudad, pero y si ya no, está. Si no, no importa. Y empadronarse es súper fácil, tampoco es que sea algo complicado. Y en el mundo entero, o yo creo que en la mayoría de países, es súper normal que tú, siendo ciudadano de ese país, te muevas a cualquier parte de tu país, estado, comunidad, provincia, lo que sea. Claro. Y es súper absurdo lo que sucede de verdad en nuestro país con este tema. Antes de pasar al siguiente punto, necesito ponerles todas las tomas que quedaron mal, ya que no sé qué fue lo que nos pasó, pero nos dio mucho trabajo comenzar el siguiente punto. Mira, pero tienes que salir ya Claro, hablando. hablando. Ya entendí. 1, 2, 3. El otro punto que vamos a tocar Anda, pinga. Me parece que esta escena. el otro punto que vamos a tocar es la navegación en barca. Ya ves, me da risa, no me dé. Ay, pinga. El otro punto que vamos a tocar es sobre la embarcación en navegación. Ya, ahora sí. El otro punto que vamos a tocar es sobre la navegación en embarcaciones. A ver, les explicamos. En España es muy común turistear, pasear, Tener tu crucero privado, tu barco Uy, privado. sí, cruceros, yatos, barcos. De hecho, existe aquí, es muy normal sacarte el titulín, que es como la licencia para tú manejar los barquitos, alquilarlo y manejarlos tú, ya sea con motor, sin motor, cualquier tipo de embarcación. Sin embargo, y de hecho es algo que nos impresionó a nosotros muchísimo cuando yo empecé a conocer, por ejemplo, Alicante, que hay puertos en Barcelona y que la gente tiene sus barquitos y tal, nos impresionó muchísimo porque en Cuba no es así. Está totalmente prohibido para los cubanos. El Departamento Nacional de Capitanía establece que ningún cubano se puede montar en ninguna embarcación que tenga motor. Incluso los ciudadanos con doble ciudadanía, como es mi caso, tampoco pueden. Yo ahora, si voy a Cuba de visita y quiero dar una vuelta por el mar, no puedo en caso de que sea una embarcación con motor. Yo eso no lo entiendo, porque si ella es ciudadana española, ¿para qué Exactamente. quiere montarse en una embarcación e irse del país? Porque ahí está la explicación. Lo que pasa es que como en Cuba ha existido desde muchos años atrás una ola de inmigración hacia los Estados Unidos por vía marítima, por eso sobre todo es que está este control, porque antes lo mismo que lo que le decían las famosas cigarretas, los barquitos estos que se inventaban las personas, muchas personas se fueron del país por esta vía, y entonces es que existe esta ley que nada más que te vean montada en un barco te pueden penalizar. Es que no te dejan ni montarte. Por ejemplo, yo en algún momento de mi vida estuve en un hotel que yo era, yo estaba hospedada en ese hotel, y una de las opciones que tienen los hoteles en Cuba, por ejemplo, en Varadero, qué sé yo, es que hay en vacaciones, qué sé yo, te podías montar en un kayak, porque es una persona que te está dando un paseo. Pero de tú montarte en los barquitos estos que tienen motor, las moticos y tal, no puedes. Aunque tú estés hospedada en ese hotel y estés pagando lo mismo que el turista,
simplemente no puedes. Incluso estuvimos buscando y los cubanos que están casados con extranjeros, o sea, ciudadanos de otros países, sí pueden montarse, pero tienen que pedir permiso previamente. O sea, no es que tú estés en la playa y digas, ay, vamos a montar en este barquito. No, tú tienes que tirar un permiso, a ver si te dejan, si no te dejan. Es algo súper absurdo, pero es una ley que existe para los cubanos. Lo siguiente es acerca del periodismo independiente. Les cuento, en España, como ustedes conocen, existen diferentes canales de televisión, diferentes periódicos, revistas digitales, canales de YouTube, en fin, diferentes medios de difusión donde las personas pues practican el periodismo independiente. Y pueden expresarse libremente sin ningún problema. Sin embargo, en Cuba es todo lo contrario. Y de hecho, en los últimos tiempos en Cuba han existido muchísimas revistas digitales, qué sé yo, por ejemplo, El Toque, que es la que me viene a la cabeza, muchísimos youtubers creando contenido, reportando de noticias de Cuba, la realidad de Cuba y tal. Y yo creo que a raíz de toda esa difusión masiva en internet de información acerca de Cuba y de los cubanos, pues en 2023, o sea, estamos hablando en este año, creo que en el mes de junio, se redactó en Cuba la nueva ley de comunicación social. ¿Qué incluye esta ley? Porque ahí hicieron de todo para meter a toda la gente que les diera la gana a ellos. Y es que, mire, se los voy a leer textualmente. Pone a los medios vinculados al Estado como los únicos permitidos, dejando afuera a la prensa independiente. Y de hecho se considera como una acción altamente peligrosa. O sea, has matado a alguien, tú has matado a alguien. El hecho de divulgar noticias falsas, mensajes ofensivos y difamación con impacto del prestigio del país. Es decir, no puedes decir la realidad de Cuba porque eso ya es tirar por piso el prestigio del país. Lo que ellos consideren noticias falsas además, porque si tú dices que en Cuba, qué sé yo, una noticia real de las realidades de Cuba, de las verdades de Cuba, ellos lo pueden considerar noticias falsas porque tú estás yendo contra el prestigio del país y del gobierno y te pueden meter preso. Y yo creo que todo esto, bueno, ya les digo, es una ley actual y yo creo que todo eso va a tener alto impacto en los creadores de contenido, en los periodistas independientes. Y yo les ponía ejemplos del Toque porque sé que hace poco el director de este periódico cubano que habla de noticias cubanas y tal tuvo que mover todo y radicar el periódico en Estados Unidos para poder seguir trabajando. Esto afecta muchísimo a los youtubers, a los compañeros que nosotros tenemos en Cuba reportando de eso. Te iba a comentar, Clau, que ya han habido compañeros youtubers que han sido detenidos por supuestamente hablar en contra del gobierno y decir cosas que afectan a la realidad de Cuba. Entonces, y te hacen firmar un papel diciendo que tú no vas a crear más contenido así, o te amenazan con algo que tengan bajo la manga para amenazarte. Incluso otra cosa que era lo que estábamos hablando es que los canales de televisión, que eso tú lo habías comentado anteriormente, ninguno puede ser que no sea del gobierno, y también pasa así con los periódicos. Todos los periódicos que hay en Cuba es El Vanguardia, Juventud Rebelde, todos etcétera, son del etcétera, Estado. y todos son del Estado. No existe ningún periodista que pueda decir yo me quiero crear un periódico y voy a poner las noticias que me den la gana, porque si no te pueden coger preso. Efectivamente, de hecho hoy en día existen muchísimos periodistas independientes de Cuba que existían que están presos y son presos políticos. Bueno, ya que estamos tocando este tema de la televisión, en Cuba está totalmente prohibido contratar el servicio de televisión por cable. Aquí en España es muy común que existen varias televisoras, canales de televisión. Está el Netflix que lo puedes contratar, está el Disney, está el Amazon Prime. De hecho, en el mundo entero es normal. En el mundo entero, o casi el mundo entero, tienes varias opciones, varios canales que tú puedes contratar el servicio que te dé la gana. Sin y embargo, existen de hecho muchísimas compañías que te ponen ese servicio de televisión por cable. En Cuba solo existe una compañía que te puede poner esta televisión por cable, pero solo lo va a ver en los hoteles y en lugares que el gobierno lo permite. Y lo otro también que nos llama muchísimo la atención es que nosotros solo tenemos los canales típicos de Cuba, que son los admitidos por el gobierno. Y nosotros queremos ver películas, series y otras cosas que no sean solo lo que nos ponen en la televisión cubana, tenemos dos opciones. Una son las llamadas antenas parabólicas, que son ilegales, que se ponen a través de los techos de las casas, y si no, el llamado paquete, que todo el mundo en Cuba lo conoce, que es un disco duro que se pasa de casa en casa, pagándolo por supuesto, para poder ver esta información. Todo esto es ilegal, porque el paquete es algo que no es ilegal, pero tampoco está permitido. Exacto. Es una cosa que está en un vacío legal que todavía el gobierno no le molesta, pero que déjenme decirle, a los que crean el paquete se le tiene terminantemente prohibido poner ningún video que ataque al gobierno ni nada que sea en contra del Estado. Lo mismo, o sea, te lo permito, pero no puedes meter en ese paquete nada que me Cosas en contra afecte. del gobierno. Y con respecto a las antenas parabólicas, si te cogen una antena en tu casa, vas preso o tienes multas altísimas.
Lo siguiente de lo que les quiero hablar es de la educación y la salud privada. Todos sabemos que en España y en muchísimos países del mundo existe pues la educación y la salud pública y la educación y la salud privada. Y uno como ciudadano tiene derecho a la educación y la salud pública, pero si tú quieres puedes poner a tus niños en la escuela, en escuelas privadas, o contratar seguros médicos, que es de la salud privada. De hecho, si tú eres un emprendedor, tienes dinero y quieres montarte tu hospital, tu seguro médico, tu clínica, porque eres dentista y quieres montarte una clínica, o eres profesora y quieres montarte una escuelita de inglés, lo puedes hacer porque está permitida la educación y la salud privada. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Pues está de más decirle que en un país como el de Cuba, con una dictadura, no va a permitir que exista otra educación que no sea la que responde a los intereses del gobierno. Es decir, la única educación que está permitida para los niños es la educación que existe en Cuba, de la primaria, la secundaria, pre, que toda responde al gobierno, y que es la educación pública. Una cosa es que sí existen lo que nosotros en Cuba decimos como los cuidos, que es para los niños pequeñitos, que existen personas que cuidan a esos niños. Que tienen una licencia para hacerlo. Exacto, tienen una licencia para hacerlo porque son niños pequeños que los cuidan, pero no le están inculcando ninguna educación, ninguna vía, ninguna mentalidad, ninguna forma de pensar, por decirlo así, y por eso es permitida. Pero ya cuando los niños empiezan a lo que es leer, escribir, todo eso es ya en educación pública del Estado, ¿saben? En Cuba siempre ha existido los llamados repasadores, que son profesores que están en una escuela pública, que dan clases y luego en su casa dan clases privadas, donde se le llaman repasos, que los estudiantes le pagan por esas clases extras y lo hacen. Está prohibida. Hubo un momento en que sí, como que lo quisieron permitir, pero luego lo prohibieron. Yo creo que actualmente lo único que está permitido son las clases particulares de idioma. Esas clases particulares sí están permitidas, pero ya le digo, lo más importante es que tú, si tú eres padre, no puedes elegir el tipo de formación o educación que tú quieres que tenga tu hijo. Simplemente tiene que ir a las escuelas de Cuba, que es con un pensamiento comunista, que es con pensamiento, bueno, que ya conocemos del país, adoctrinamiento total, y es ese que te toca sí o sí, si quieres que tu hijo estudie. Es que además es obligado, tiene que ir a la escuela sí o sí. Ahora, con respecto a la salud, en Cuba existen muy buenos profesionales, pero no tienen para nada permitido montarse una clínica. De hecho, hoy en día la salud en Cuba está súper mala. Ahora mismo tú vas a los hospitales y no hay jeringuillas, no hay guantes, no hay medicamentos, no hay ningún medio, a pesar de los buenos profesionales que tenemos en Cuba, porque siempre hemos sido conocidos por eso, y a pesar de eso, pues esos profesionales no pueden montarse sus clínicas ni nada, que también existe a escondidas, que los doctores, los especialistas de cualquier cosa atienden consultas privadas en su casa, pero esto es totalmente ilegal, lo hacen a escondidas, arriesgándose para poder tener una entradita más de dinero, porque todos sabemos que con el salario común pues no se puede vivir. Te iba a comentar algo con respecto a lo que es los estomatólogos, que es lo último que se está viendo, como lo que es la parte de la estética, es decir, sí está permitido en Cuba, es decir, lo que es limpieza, evaluación, pero ya cuando quieres verte con un ortodoncista, que es ponerte braque, extracción de muela, sí tiene que ser por las clínicas del gobierno. Ya lo que las personas tienen como una licencia, que es lo último que se está viendo. Ah, no sabía. Sí, tienen como una licencia para esto de lo que es estética, porque lo meten, por decirlo así, como un salón de estética, pero ya lo que es ortodoncista como tal, braques, todo eso, si lo quieres hacer por tu cuenta, es escondido, porque te pueden multar o coger preso si lo haces. Incluso retirarte la licencia como profesional, y además nunca trabajas como doctor. Terrible. Otro de los aspectos que queremos tocar es el tema de rentar un carro. Siendo turista o ciudadano español lo puedes hacer sin ningún problema. De hecho, hay varias compañías que vas y rentas tu carro y no pasa nada. Puedes encontrar ofertas si quieres. Sí, los precios, variedades, lo que tú quieras, el modelo de carro, bueno, etcétera. Sin embargo, en Cuba las compañías de carro que existen son del gobierno y solo lo pueden rentar los turistas. Yo como cubana, aunque tenga mi ciudadanía española, no puedo ir a Cuba y rentar un carro. Ni estando dentro de Cuba, ni siendo cubana que llega a Cuba a pasear, no puedes. Los cubanos no lo tenemos permitido. Que voy a hablar es
un tema bastante curioso y es los juegos. En España me llamó muchísimo la atención como en Navidad, porque yo llegué en fin de año, yo veía en cada rincón señores y señoras vendiéndote tickets de lotería y de juego y tal, y es muy común jugar aquí a la bolita, que existan casas de apuestas. El bingo, lo que es la lotería esta de Navidad, que compras un ticket de 20 euros para ganarte el euromillón, el no sé qué. Exacto, y de hecho existen muchos lugares del mundo donde está permitido, pero hablemos ahora de Cuba. Y es que en Cuba, antes de 1959, era muy famosa y muy conocida por los juegos, las casas de apuestas, el póker, el bingo y todo eso. Y nada más triunfar la revolución, un mes después, en febrero de 1959, se promulga la ley 86, y voy a leer, donde queda suprimida la renta de Lotería Nacional de Cuba y todo lo relacionado con apuestas. Es algo que está totalmente ilegal. Si te cogen jugando, haciendo apuestas, lo que sea, vas preso o eres sancionado con multas altísimas. Les digo también que en Cuba se hace esto ilegal, se apuesta por la lotería de Estados Unidos, se juega la bolita, se apuestan cosas mientras están jugando dominó, carta o cualquier cosa de estas, pero es totalmente ilegal. El último punto y no menos importante es el relacionado con la compraventa de divisas. Aquí en España está totalmente liberalizado lo que es la compra, la venta de divisas. Incluso existen muchísimas casas de cambio que no se rigen por lo que es el cambio oficial. Pueden poner la venta y compra de divisas al precio que le dé la gana. Contra ellas no ocurre ninguna multa, ninguna represión, porque está totalmente legal. Sin embargo, en Cuba ocurre todo lo contrario. En nuestro país se puede penalizar con cárcel de hasta 5 años por la compraventa de divisas. Hoy en día en Cuba, para comprar la comida, para comprar el aseo, para vivir, necesitas de monedas extranjeras. De hecho, existe en Cuba una moneda virtual que es la MLC, que para tenerla tienes que adquirirla a través de monedas extranjeras como es el euro o el dólar. Esto es totalmente algo que no se entiende, que el cubano necesite de monedas extranjeras, pero que la compra-venta de monedas esté ilegal. Sea penalizada con hasta 5 años de prisión, como acaba de decir Glenda. Aparte de esto, solamente existen las CADECAS, las casas de cambios del gobierno, que actualmente no funcionan porque no tienen ni dólares ni euros para venderte. Es toda una película de nuestro país. Y bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Ha sido agotador hacerlo, era lo que iba a ponerme así. Aquí ha sido el video de hoy, espero que... Ay, ya no tengo ganas de grabar. Y bueno, hasta aquí el video. Y bueno, hasta aquí ha sido... ¡No, qué olor a pizza, loco! Y bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya resultado interesante todos estos puntos que hemos analizado, que evidentemente son permitidos en España y que son totalmente penalizados en Cuba. Y es que es increíble cómo existen leyes absurdas que penalizan al propio cubano dentro de su propio país. Recuerden que existe una primera parte de este video de cosas que son permitidas en Cuba, sin embargo acá en España existen leyes que lo prohíben. Eso se lo voy a estar dejando por aquí arriba y en la descripción del video. Dale like a este video si te gustó, para saber si este tipo de videos te gusta, seguirlos haciendo, seguir investigando de temas y compartírselo a ustedes. Así que nada, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda que en el camino de la vida existen muchas cosas. Lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos. Nos vemos en un próximo video.